El programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual y la Fonoteca Nacional de México presentan La Voz de la Memoria. Nos dedicamos a conservar todas las voces. Muy buen día y bienvenidos al podcast de La Voz de la Memoria del Archivo General de la Nación de Colombia. Hoy con un invitado muy especial, se llama Eduardo Arias. Él es muy conocido por su labor como periodista, pero por encima de todo es coleccionista de música y es por eso que está invitado en este espacio conmigo el día de hoy. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Ok, la primera pregunta, Eduardo. ¿En qué momento decidiste comenzar tu colección de música o cuándo te asumiste como coleccionista? Bueno, es una pregunta que viene al puro comienzo de mi infancia. Es decir, yo desde que tengo uso de razón crecí entre colección de música. Mi papá sigue siendo, aunque ya no tanto, pues 97 años, pues ya no es que compre tantos discos, pues dejó de comprar. Digamos que desde que yo nací veía llegar a mi casa a mi papá los viernes, llegaba como con 4 o 5 discos que compraba en esa época, un almacén que se llamaba Electra, que quedaba en la librería central, formaba parte pues de la librería central, cuando quedaba en el centro, no en la calle 94, cuando sí era central. Y entonces yo crecí como rodeado de discos desde niño, no solo mi papá, sino mis abuelos, el hermano de mi papá que vivía con mis abuelos también tenían colección de discos, mi tío Gustavo, mi tío Luis Hernando, por el lado de los Villa también, pues no eran colecciones ya tan grandes como la de mi papá, pero yo como que siempre viví con la idea de que uno debe tener discos. Entonces cuando yo empecé a conseguir discos de rock, cuando yo descubrí el rock, en mi casa solo había música clásica únicamente, el único que tenía algo un poco distinto era mi tío Gustavo, que tenía también jazz. Entonces en ese momento, pues claro, yo quería tener discos porque yo venía de una familia de coleccionistas de discos, pero en esa época pues yo no tenía casi plata, pues estaba en el colegio. Pues, casi todos en esa época somos así. Y no se conseguían muchos discos en Colombia, en esa época era lo que se prensara en Colombia o alguien que viajara. Entonces yo empecé recuerdo que mi primer disco, sí recuerdo hasta la fecha que se lo saqué a mi papá, que no le gustó mucho, que lo hubiera obligado a comprar ese disco. Era de un grupo holandés que se llama Exception, que hacía versiones rock y pop de música clásica, y eso para mi papá era una herejía. Igual ahí logré comprarlo, fue el 26 de diciembre del 71. Pero yo creo que empecé a ser coleccionista o a sentirme coleccionista, yo creo que ya en quinto de bachillerato. Bueno, en grado 10. Sí. Como unos 3 o 4 años después, cuando ya algunos amigos me habían regalado algún disco que tenían repetido, rayado, y había conseguido algún otro más, y empecé a numerar los discos y los cassettes. Yo, a falta de discos, pues los amigos que sí traían discos de otras partes o me prestaban los discos, yo los grababa con mi hermano en cassettes, y esa colección de cassettes con carátulas dibujadas por nosotros y todo, claro. Pues todavía conservo bastante de eso. Entonces yo creo que yo empecé a tener como esa concepción de la colección, yo diría que en diciembre del 74, cuando mis papás nos regalaron a mi hermano y a mí de Navidad una maleta tocadiscos de segunda mano a la que se le podía conectar por un auxiliar una grabadora monofónica Panasonic de cassette, es decir, nada de Walkman ni alta fidelidad que los grabadores de antes. Yo pienso que en ese momento fue que mis discos los subí al cuarto junto a la maleta, ya no están ahí con los otros discos de mi papá en un huequito, sino que ya tenía pues con mi hermano teníamos nuestros discos en este mueble. Yo pienso que eso debió ser como esa colección, como a ser conscientes de coleccionar y de numerar los discos. Yo pienso que eso surgió en diciembre del año 74. Muy bien. Igual la maleta tocadiscos ahora es un tema vintage, ¿no? Sí, ahí está todavía y funciona. Creo que la aguja está un poco vuelta a nada, pues por eso no la uso, pero ahí la tengo guardada y en una época, incluso hace unos años, la puse en la sala y funcionó un rato. Pero bueno, después llegó otro equipo y bueno, pues la volví a guardar, pero no, ahí la tengo, claro. Esa maleta tocadiscos, marca tocadiscos es Garrard, el amplificador es KLH y los parlantes también son KLH, aunque los parlantes originales sí ya están muy deteriorados, pero por ahí andan. Ahí están, mejor dicho.
Eduardo, ¿para ti existe un soporte ideal de colección? Digamos, ¿tú privilegias algún tipo de soporte en particular? Esa es una parte de la pregunta. Y la otra es, ¿qué opinión tienes tú sobre estas plataformas de streaming que ahora ofrecen toda la música disponible a la mano para oírla a través de no sé, del celular o del computador y demás? Esas dos preguntas. Para ti, ¿cuál es el soporte ideal y qué opinas de estas nuevas plataformas? Para mí, porque me crié, el soporte ideal siguen siendo los vinilos. Y por una razón que es no solamente el sonido y eso, que yo realmente ahí sí no entro a discutir que si es mejor el sonido de un vinilo que de un MP3, o porque yo realmente creo que muchas veces eso es muy subjetivo de cada persona, ¿no? Eso está como en los gustos de cada persona. Pero algo que sí hace que yo privilegie el vinilo son las portadas. Es que a mí me tocó ver llegar una época en que las portadas de los discos eran realmente muy bonitas, que son los años 60 y 70 en música clásica. Eran los discos que compraba mi papá. Entonces yo crecí como con eso, ¿cómo se llamará? Icono... Lo contrario iconoclasta, que será iconofilia. Sí, sí. De las portadas, de los sellos disqueros, que si el disco es prensado en Holanda es distinto al disco prensado en Estados Unidos, porque en los vinilos el origen del prensaje, la calidad del prensaje no es como ahora que todo llega homogéneo, porque en últimas todas las máquinas son iguales. Es decir, uno sí valora, oiga, este disco es alemán, oye, este disco es holandés. Claro. Y los que tenían la posibilidad de conseguir discos japoneses le decían a uno, no, es que los mejores son los japoneses. Yo jamás tuve ningún vinilo japonés. Bueno, y también en eso influenciaba el espesor del vinilo, ¿no? Los vinilos, tal vez los más baratos, eran muy delgados y terminaban siendo bien frágiles. Sí, yo he leído por ahí que ese es un poco mito, que si con los que están sacando ahora 180 gramos, alguna vez leí por ahí que eso no era tan necesario, pero sí, por ejemplo, los Decodiscos, que era la casa disquera, una casa disquera que había acá, tenían un sistema de discos que era como que la funda y el interior de la funda venían ya revestidos de plástico, entonces es decir, no había que tener forro de plástico, lo cual era muy práctico, pero esos discos eran, o son, porque yo todavía tengo muchos de esos, muy delgaditos, sí, casi como abanicos, pues se doblan muy fácilmente si uno los zarandea. Es decir, pues son elásticos. Entonces, eso aparte sí, pero también el hecho de que cuando yo empecé a oír música y empecé a coleccionar discos, coincidió con que a mí me gustaba y me sigue gustando, pero en esa época me volví muy seguidor del rock progresivo, y en el rock progresivo las portadas eran algo fundamental. Entonces, por decir algún ejemplo, el Thick as a Brick gringo solamente se despliega la funda, pero no tiene el periódico de 16 páginas del Thick as a Brick inglés. El Dark Side of the Moon gringo trae 2 afiches, pero el inglés trae los afiches y unas calcomanías, y la portada se abre. Es decir, ese estilo de cosas, más los vinilos que yo nunca tuve, nunca fui muy coleccionista de esos, y creo que no tengo ninguno que el mismo vinilo era la portada o tenía una fotografía, alguna ilustración, que para muchos coleccionistas atesoran ese tipo de vinilos. Yo pienso que todo eso se fue perdiendo y se ha ido perdiendo. Entonces, para mí, como yo crecí en esa época, para mí el vinilo sí tiene ese valor adicional. Por ejemplo, el álbum Yes Songs de Yes, con ilustraciones de Roger Dean, que se despliega en 3 partes. Es decir, eso es imposible reproducirlo yo también lo tengo en CD, pero el CD obviamente pues tiene las foticos de los dibujos, pero es otra cosa. Claro. Entonces, desde ese punto de vista es que yo considero que el vinilo es como mi formato favorito, pero no significa que yo crea que es que el vinilo suena mejor o peor. Es decir, yo realmente esas sutilezas de que si suena mejor en un vinilo, o incluso ahora no, yo la verdad no distingo las nuevas compresiones de MP3 y WAV. Pues sé que pesan menos las MP3, pero yo oigo acá en mi computador y yo tengo pues parlantes de estudio, pues yo no es que esté oyendo por cualquier parlante, yo tengo consola, tengo una cantidad, pues tengo ciertos equipos pues para producir música, y realmente mi oído no distingue la diferencia entre algo en MP3 de las compresiones de ahora, de un archivo WAV, es decir, de pronto lo único que sí tiene el vinilo, que curiosamente en su momento era
la debilidad cuando apareció el CD es el scratch, pero yo pienso que el scratch, ese como scratch de fondo, que incluso en un disco en perfecto estado hay como un pequeño eco de fondo por allá. Yo pienso que eso le da como cierta vida, cierta magia a la música, ¿no? El hecho de, o algo que me pasa, pues cuando yo ponía la música a todo volumen, me acuerdo que había un álbum de Genesis que se llama Foxtrot, que yo ponía la primera canción, que es Watcher of the Skies, como medio segundo antes de que empezara la canción como tal, no alcanzaba a oír un eco, no sé cómo se llama, un eco previo, porque el eco se supone que es un pre-eco, donde uno oía ese melotrón por allá bajitito y arrancaba la canción a toda. Eso pues en un CD es imposible sentir eso. Entonces son cosas absolutamente subjetivas, entonces yo en realidad no estoy ni a favor ni en contra de formato, sencillamente por mi naturaleza de que crecí con LPs y discos y el rock progresivo y las portadas eran súper importantes, y bueno, también en el New Wave en los 80 y todo, los vinilos pues de muchas agrupaciones como Simple Minds, de Human League, las portadas pues, o las del sello Factory de los LPs y los maxi singles de 12 pulgadas de los sencillos. Sí. No sé, Joy Division, New Order, ese estilo de portadas también eran muy bonitas. Entonces, para mí ese es el valor, es más la funda y el empaque que como el conjunto, como la globalidad de todo, digamos. Por una parte está, digamos, el producto sonoro que yo coincido contigo en eso de que digamos que el vinilo tiene un valor agregado con todos esos ruidos que le dan cierto carácter, esos hiss y esos scratches y esos de hecho en el trip tradicionales y muchos grupos de música electrónica incluso ponen un falso scratch o un falso sonido de fondo de que es un LP, como un efecto de sonido, ¿no? O sea que hasta en eso uno, pues no, en este momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero yo sí he oído varios discos pues como de música electrónica, como por el lado del chill out, del trip hop, donde le agregan artificialmente a la grabación el sonido de que por ahí está pasando una aguja de tocadiscos. Sí. Bueno, ¿y qué opinas de las plataformas estas de streaming? Pues yo tengo la impresión de que son una gran ventaja en términos prácticos, lo mismo que YouTube. Soy muy usuario de YouTube ahora, busco cosas que no tengo o simplemente estoy trabajando, oigamos esta canción y ahí está ahí mismo en YouTube. Yo no estoy afiliado a ninguna plataforma, ni Spotify, ni Deezer, ni ningún, pero no porque esté en contra de ella, sino por pura, que no tengo no he entrado en no te afana. Como que tampoco conservo mucha música en computador, pues como en carpetas o en USBs y ese estilo de cosas, como que decir, y sé que son súper prácticas y súper necesarias. Yo lo que pienso de eso también es muy subjetivo y una de las razones por las que yo en realidad en parte dejé de ser tan compulsivo comprador de discos es que cuando empezó a conseguirse todo fácil al tiempo, perdió la gracia, la magia de conseguir discos. Sí. Entonces yo creo que para mí uno de los factores que hizo que a mí me gustara coleccionar discos, sobre todo en los años 80, años 90, era ir a las casetas de la 19, en particular a Musiteca, la de Saúl Álvarez, a ver qué había, qué hay. A ver qué traía. Una sorpresa, ¿qué sorpresa me tiene hoy Saúl? No, viejo Eduardo, no ha llegado nada, pero igual mire ahí. Entonces uno encontraba un disco de no sé, para un ejemplo de un disco que compré a ciegas y que me parece buenísimo, un grupo de punk o post-punk que se llamaba Screaming Blue Messiahs. Entonces, compré el disco, me gustó, pero ese fue un disco que yo no fui a buscar. Sí. A mí me pasó alguna vez en un viaje que fui a Europa, no me acuerdo, creo que fue en el año 2000, y yo decía, quiero comprar muchos discos, voy a ir a Virgin, y entré a una cosa de 4 pisos donde estaba todo. Y yo, ¿qué compro si aquí está todo? Como está todo, el hecho de que esté todo significa que nada cuesta. No hay necesidad de forzarse. Dije, compré unos discos de un grupo que me estaban llamando mucho la atención en esa época, que se llama Caravan, un grupo pues de medio progresivo pop, que se llaman el Sonic Canterbury. Compré como 3 o 4 discos de Caravan, pero no sentí ninguna emoción como cuando conseguir discos era, o que de pronto me llamó alguna vez Saúl Álvarez. Yo siempre quise tener los álbumes de Roxy Music porque me encantaban las portadas, me encantan. Sí.
Un día llamó viejo Eduardo, véngase que llegaron ingleses todos los de Roxy Music. Pues claro, yo salí corriendo, realmente vivía como a 5 cuadras en esa época de la 19 en la calle 22. Y esa emoción pues se pierde porque todo existe. Usted entra a YouTube y ahí está todo. Entonces es una ventaja grandísima. Es una ventaja también que las personas no tienen que invertir plata en discos ni en CDs. Pues, yo me acuerdo que de joven lo complicado que era para uno, por más que pues, yo soy de una familia acomodada, pero yo no tenía casi plata de mesada, pues entonces me imagino que uno se suscribe a una plataforma de estas, paga una plata que no es muy alta, me imagino que es el equivalente a Netflix o hasta menos. Sí, por ahí. Ahí está todo lo que uno necesita. Si uno va a hacer una fiesta, pues la verdad va a hacer una fiesta es muy fácil porque llega a las personas, ay, ponga esta que yo tengo aquí en mi celular, yo tengo aquí en la USB unas buenísimas de la Fania, entonces realmente me parecen que son plataformas que facilitan mucho, pero obviamente el concepto de yo soy el coleccionista de discos, el César Pagano que tiene... Yo pongo la música en la casa de la fiesta, yo organizo la fiesta. No, yo lo sigo haciendo cuando hago fiestas, me gusta mucho poner música, y uso CDs todavía en las fiestas, pero obviamente si alguien quiere poner algo en una USB, ahí tengo listo el auxiliar de audio para que conecten sus aparatos o el computador con la toma USB para que pongan la música. Entonces yo pienso que desde mi punto personal y mi percepción pues se perdió la magia de ir al almacén de discos a ver qué hay de nuevo, qué hay de raro, qué me voy a encontrar, qué sorpresa me espera, porque ahora toda la música y en general muchísimas cosas están, como dice el cliché, a un clic de distancia. Entonces cuando todo está a un clic de distancia, pues muy práctico, muy chévere, pero pierdes esa magia de ir a las casetas de la 19, que en gran parte fue el sitio donde yo armé la buena parte de mi colección, más los discos promocionales que me llegaban por ser periodista, no lo voy a negar tampoco. Entonces esa magia yo sí, por lo menos yo ya no la siento cuando es que ya no hay almacenes de discos. Ahora la magia es que me encontré un almacén de discos, que es lo que está pasando un poco con los vinilos. Hay 2 en Bogotá, hay 3 almacenes de discos por mucho. Ahí vuelve uno, pero el problema es que son muy caros. Entonces yo digo, pagar 115,000 pesos por un pero igual me gusta ir y a veces de vez en cuando paso y miro y habré comprado 3 o 4 vinilos de los nuevos por ahí que he visto pues del colectivo Norte, que compré 2 y compré unas antologías de rock alemán de los 70 en la Roma Records de poquito. Están sin abrir, pero los tengo, ¿no? Es otra cosa del coleccionista, yo tengo el disco. Sí. Lo oigo, pero yo tengo ese disco. Esto es una anécdota, no sé si venga el caso. Claro que sí. Alguna vez yo le presté a mi primo Ricardo Arias un disco de Mahavishnu Orchestra. Que se llama Visions of the Emerald Beyond. Nunca me lo devolvió y yo andaba traumatizado, puta, no hay farela. Hasta que una vez, donde Saúl Álvarez en la caseta, como 4, 5, 8 años después, lo vi, me pegué la emocionada tremenda. Saúl, qué bien este disco, que lo recuperé, lo compré, lo pagué, llegué a la casa, lo puse en el sitio donde estaba ese disco y debo confesar que ese álbum en particular no lo he oído. Simplemente... Ahí está, tal cual llegó. Sí, yo por ahí tengo unas cajas que se perdieron los CDs, esperando el momento en que aparezca el CD para ponerlo en la caja y poderlo guardar en el sitio donde debe estar. Entonces yo creo que el coleccionista también tiene, por lo menos en mi caso, como esa obsesión del culto al objeto, más que es un poco lo que me pasaba también con los libros y me pasa, porque nos decimos mentiras, ¿qué sentido tiene tener una biblioteca de 5,000 o 3,000 o 2,000 libros si uno... Pero uno ver los libros ahí, tengo todos los libros de Cortázar, ahí están, me lo leí en el colegio en el 77, nunca lo volví a leer, pero ahí está, si me lo escucha, se me perdió el de Andrés Caicedo, ¿cómo así? Es decir, pero ese culto al objeto yo creo que hace que también sea un poco chistoso lo de ser coleccionista, ¿no? Porque claro. En práctica, pues da lo mismo si la música uno la oye en YouTube o la oye pues siempre y cuando haya un estándar mínimo de calidad, pues ahora la música está ahí, los libros también están ahí, casi que uno se mete a Google y en PDF encuentra una cantidad de libros y de obras, entonces simplemente yo creo que es como en última lo del coleccionismo es más como una aproximación a
a la música, ¿no? Pues obviamente yo sí oigo los discos, no es que los tenga ahí almacenados y no los oiga nunca, ¿no? Pero obviamente cuando uno tiene una colección como la mía, de ya 4.000, 5.000, así entre CDs y LPs, pues obviamente hay discos que hace 34 años no oigo. Claro. Eduardo, ya tú nos has contado un poco, digamos que ya varios eventos relacionados con la emoción del tema de la colección y de coleccionar y de adquirir cosas, pero ¿tienes alguna anécdota en particular sobre algún hallazgo que te haya parecido? Bueno, ya contaste el del LP que le diste a tu primo y que lo recuperaste después, pero ¿alguno en particular que tú digas, este ha sido el hallazgo máximo que he tenido en mi colección, o este ha sido el momento más como cumbre de esta tarea de encontrar cosas, de encontrar música? No, así como de un hallazgo como tal, como que encontré algo, no recuerdo así como una anécdota en particular, pero yo sí recuerdo pues dos. Primero, la emoción que me dio cuando tuve mi primer disco gringo, no sé si en esa época, que fue unos amigos de mi papá que me trajeron a Bay Road, que yo se los encargué de Nueva York. Entonces Abbey Road fue mi primer disco nuevo gringo. Tenía unos que me habían regalado, uno de Cat Stevens tal vez, pero ya rayado. Pero yo pienso que la gran anécdota pues de la colección de discos fue con mi hermano. En el año 1980 nos fuimos con el coro de la Universidad de Europa y nos quedamos pues con un sistema de viajes de tren que era muy barato. Pues uno compraba una tarjeta de tren que uno podía subirse a un tren en muchos países y pues ilimitadamente mientras tuviera vigencia la tarjeta. Se llama el Eurail Pass. Estábamos en Cannes con una amiga de mi mamá, pues ahí como ya en los últimos días del Eurail Pass, y creo que ese día nos habíamos ido a Niza o no me acuerdo a dónde, por ahí cerca, y de pronto dijimos, compremos Foxtrot, el disco de Genesis. Pero es que francés es muy caro, francés. Pues cojamos el tren y nos vamos a San Remo y lo compramos italiano, que es igualmente bueno y mucho más barato. Entonces cogimos tren a San Remo, obviamente pues control de pasaporte en la frontera, en el tren. Compramos el disco y a la vuelta nos paró la policía otra vez en la frontera. Ustedes que hacen como así que fueron a San Remo 2 horas, ustedes son narcotraficantes. No, es que estábamos comprando este disco porque es que es más barato en Italia que en y claro, colombianos, en esa época no era tanto el estigma, estaba comenzando el estigma de colombiano, y además en esa época mi hermano y yo pues teníamos el pelo largo y un viaje pues de mochileros de 4 meses, pues obviamente no teníamos así un aspecto muy ejecutivo que digamos. Entonces obviamente la policía se timbró y casi nos detienen, pues sospechosos de, no sé, que una lancha rápida llegó a Ventimiglia o a San Remo o algún sitio por ahí en la Riviera Italiana. Entregamos la droga y nos estábamos devolviendo otra vez a Francia. Entonces, ese álbum de Foxtrot italiano, pues obviamente, ¿no? Aquí está en la colección y pues bueno, es uno de los 4 o 3 Foxtrot que tengo, porque también tengo el gringo que yo tenía antes, que le había comprado a un amigo o a un amigo de un amigo, y el que venía de la colección de mi esposa, porque entonces mi esposa también tenía algunos discos. Entonces, por ahí hay unos álbumes repetidos en vinilo de Lamb Lies Down on Broadway brasileño, que era de mi esposa, y de Lamb Lies Down on Broadway el mío, que después conseguí que yo tenía, que era inglés o gringo, no me acuerdo. Por ahí hay algunos títulos que yo tengo 2 y hasta 3 copias del mismo disco. Eso también es de coleccionista de vinilo, ¿no? Tengo el Led Zeppelin alemán, el Led Zeppelin de no sé dónde. Eso en esa época lo valoraba mucho, incluso con los CDs. Ya después, cuando uno le dicen que es la misma máquina, creo que fabricada por Toshiba, la que hace todos se daña el encanto. Los samplers, no sé cómo se llaman los CDs, la matriz, pues, es lo mismo que sea copiado en su computador. No, mentiras, creo que sí hay una diferencia de calidad cuando uno copia CDs del computador. Pero entonces, toda esa cosa que le hablaba de los 70s, 60s, pues perdió completamente sentido ahora, porque ahora es lo mismo que, mejor dicho, ahora todo es hecho en China. Sí. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias por participar de La Voz de la Memoria. No, a usted por la invitación, y muy chévere que hagan este tipo de investigaciones y de trabajos. Muy bien. Así terminamos entonces este podcast de La Voz de la Memoria del Archivo General de la Nación. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy
y que tengan un buen día. Hasta. La voz de la memoria. Nos dedicamos a conservar todas las voces. Agradecemos al Archivo General de Colombia por todas las facilidades prestadas. Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Preservando la memoria sonora y audiovisual de la región iberoamericana.